Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a través de su programa Espíritu Santo, ven. Los invitamos a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, que encabeza Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que formamos esta Comisión de Liturgia. Nos ponemos en la presencia del Señor, como siempre. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Estamos en esta ocasión, mis hermanos, transmitiendo desde la ciudad de Guasave, Sinaloa. Esto para los que nos contactan de otros países. Queda al norte de la ciudad al norte de México. El estado de Sinaloa es un estado muy bendecido porque, cuenta con una franja enorme de playas hermosas. Y que, los que tenemos la bendición de nacer en estos lugares, pues la playa nos queda 30 minutos, bendito sea Dios. Se siente algo de calorcito, pero pues también bendito sea Dios. El tema de hoy le pusimos como título, mis hermanos, que cuando Dios quiere, cosas pasan. Los que hemos tenido la oportunidad de ir conociendo de ir formándonos, de tomar cursos, de que tengamos la bendición de que nuestra iglesia, a través de nuestros sacerdotes, en la misa misma, en las reflexiones que se nos comparten a través de la Santa Palabra de Dios, en las homilías, siempre se hace mucho hincapié en la necesidad de que ante cualquier petición, oración, en la cual nos dirijamos a Dios, terminemos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es de las partes más difíciles porque, pues por lo general uno quisiera o uno da por hecho que lo que uno está pidiendo es lo mejor, ¿verdad? Y pues desgraciadamente no pasa así. No siempre lo que pide uno es lo mejor. Y hay ocasiones también en que de repente nos encontramos con situaciones difíciles de asimilar. Hay ocasiones en que lo que Dios permite no le encontramos sentido. Sigue siendo misterio para nosotros, ¿no? Pero sabemos que a los que lo seguimos, a los que ponemos en práctica nuestra fe, todo lo que Él permita va a ser para nuestro bien. Y en esta semana, que es una semana de mucha bendición, porque pues tenemos que estarnos preparando para ese momento, esa bendición de Pentecostés, que obviamente en esto de lo que Dios permite, de lo que Dios quiere, pues nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? El que aprendamos a pedir con fe. Hay momentos
en la palabra de Dios, que el Señor nos hace saber, ahora sí que en esa vida pública de nuestro Señor Jesucristo, nos hace saber, en muchas ocasiones nos dice que no sabemos pedir, en otras nos dice que pedimos sin fe, en otras nos dice y nos enseña de la importancia de la perseverancia, o sea, que no nos desanimemos cuando pensamos o creemos que Él no nos escucha. Y fíjense que relacionado con eso, tuve la bendición que en esta semana me llegó un testimonio que me impactó mucho, ¿no? Me impactó mucho porque voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, ¿no? Es un testimonio público, que narra el hecho de, el nombre del doctor completo no lo recuerdo, pero sé que se apellida Mark, algo así. Un doctor muy reconocido en el medio de la medicina. Tengo idea de que era algo así como un cirujano en una área muy, muy específica, que por sus logros, precisamente por sus capacidades, por lo que él había logrado en la medicina, él se le ubica, hasta donde recuerdo, en Estados Unidos, en un lugar de Estados Unidos, y se le invita porque va a recibir un premio, un reconocimiento muy importante en otra ciudad, precisamente por toda su trayectoria, ¿no? Entonces él toma su vuelo para dirigirse a esa ciudad. Se lo estoy resumiendo porque sería muy largo de contar y dar nombres completos y todo esto, ¿no? Pero tiene que ver con el poder de la oración. Entonces él toma su vuelo. El caso es que el vuelo, por X situaciones, tiene un aterrizaje de emergencia en una ciudad anterior a la que él iba, y viendo que pues el tiempo se le acortaba porque el desperfecto que había sufrido el avión, iba a tener que estar en tierra varias horas para retomar el viaje, decide rentar un coche y lo que le quedaba, bueno, pues manejando y las horas que fuera, pero él iba a llegar a recibir su premio. El caso es que el doctor Marr retoma y en este trayecto de repente se le presenta una tormenta. Acuérdense que ahora pues están los navegadores que te dicen por dónde te vas, hacia la derecha, a la izquierda, etcétera, que yo confieso que hasta la fecha me cuesta trabajo usarlos, pero que lo que te marca principalmente son tiempos y mejores vías para poder llegar al lugar a donde te diriges. Pues a raíz de la tormenta y no sé cuántas situaciones más, él se confunde y toma otro camino. El caso es que cuando menos piensa se da cuenta que está perdido y lleva un tiempo que no había contemplado y que no sabe ni tiene la menor idea, porque creo que el navegador, no recuerdo si fue el navegador o se le acabó la batería a su celular. El caso es que el doctor está perdido. Y ya a esas alturas, después de ese tiempo y esas horas desperdiciadas, y obviamente se da cuenta que para recibir el famoso premio, pues no va a poder llegar, ¿sí? Y lo que le apremia es que anda perdido, la tormenta está fuerte y que pues lo que necesita por lo pronto es un resguardo, ¿no? Yo me imagino que pues también llegó a pensar, si sigo avanzando sin saber ni siquiera para dónde voy, al rato voy a estar hasta sin gasolina, ¿no? Un incidente que a nosotros nos acaba de pasar acá, que son cosas que no esperas y de repente inesperadamente te quedas sin gasolina a media carretera, ¿sí? El caso es que decide no avanzar mucho. De repente ve una casa, se detiene y dice, bueno, pues voy a ver si aquí me dan por lo menos alojamiento en lo que termine esta tormenta y no sigue él consumiendo más gasolina del coche. Toca la puerta, aparece una mujer y él muy brevemente le explica la situación porque la tormenta está en pleno apogeo, ¿sí?
Entonces, pues ella sí, que no es muy común tampoco, ¿no? Pero le dice, bueno, ok, sí, pase, puede sentarse en tal lugar. Y ella le hace ver que ella va a seguir haciendo sus ocupaciones o lo que está haciendo, y él le dice que sí, que la va a molestar lo menos posible. Se queda sentado y al rato se da cuenta que lo que está haciendo y las ocupaciones que tiene esta señora está haciendo oración, ¿sí? Y está haciendo oración y está haciendo oración y bueno, pues obviamente por ser una mujer de fe es que le da entrada a su casa, pues les decía, no es fácil, está haciendo oración. Llega un momento, les voy a confesar porque me interesa mucho compartirlo, aunque el diálogo exacto mi memoria no lo registra en este momento. Pero palabras más o menos, la importancia de que cuando Dios quiere cosas pasan, es que llega un momento en que ella termina de hacer oración, hace un alto, por lo menos una pausa, y él se voltea a verla como, sin burlarse, nada más así como un poco extrañado, diciéndole que si ella cree en eso de la oración, ¿sí? Que se dio cuenta que está orando y que si realmente cree que algo pueda pasar a través de la oración. Y ella le contesta que, palabras más o menos, que ella está haciendo su parte. Por eso recordábamos ese momento en el que el Señor nos habla de la perseverancia, ¿no? Y pues ya yéndonos a ese conocimiento bíblico, como aquella persona que está toque y toque pidiendo para, no me acuerdo si era pan o algo, para darle a una visita inesperada, y que el dueño de la casa, y este es un ejemplo que pone nuestro Señor, ¿no? El dueño de la casa se levanta a dárselo, no porque lo quiera o porque sea muy atento y muy buen vecino, ¿no? Para que ya deje de estar molestando. Entonces, eso pone de ejemplo nuestro Señor, ¿no? De que seamos perseverantes. Y palabras más o menos, ella le dice que ella está haciendo la parte que le corresponde, así en pocas palabras, ¿no? Y entonces, pues siguen la charla entre ellos, ¿sí? Porque pues la tormenta no cede, y el médico le dice, bueno, ¿y qué tanto es lo que le pide usted a Dios? No recuerdo si dice a Dios o a su Dios o lo que pide en la oración. Y ella le dice, dice que tengo un hijo enfermo con X situación de enfermedad, y él le he llevado con muchos doctores y pues no han podido sacarlo adelante en su problema. Y la última vez dice que se me informó ya específicamente sobre el problema de mi hijo. Me dijo que únicamente había un doctor que lo creían con la capacidad de poder hacerle esta operación a mi hijo. Y entonces él le pregunta, creo que ella hablaba inclusive de que no tenía ni recursos ni nada, ¿no? Y él le pregunta, pues, ¿qué es lo que tiene su hijo? ¿O qué doctor es? Bueno, pues, ya se han de imaginar, ¿no? Pues era él. El doctor, el único que recuerdo de él es su apellido, Mark, ¿sí? Entonces, el poder entender que cuando tú pides con fe, mi hermano o mi hermana, cuando realmente pones y haces tu parte, ¿sí? Cosas pasan, ¿sí? Entonces, el Señor movió un aterrizaje forzoso, el Señor provocó una tormenta, el hombre andaba perdido, supuestamente perdido, y llega a la casa de esa mujer que está orando para que el Señor ponga los medios de que ella pueda tener o encontrarse con este médico, que es el que le aseguran que puede realmente solucionar el problema y la enfermedad. No recuerdo si era una operación, pero tenía que ver con eso, ¿no?
Entonces, por eso, cuando Dios quiere, cosas suceden. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Y habíamos puesto como referencia de texto bíblico ese momento del Evangelio de San Marcos 10:46, que ese Evangelio que trata precisamente sobre el ciego de Jericó, me trae a la memoria algo que me tocó vivir tiempo atrás, y tiene que ver precisamente con estos momentos que estamos viviendo. Si Dios lo permite, pues viene Pentecostés. Lo que se conmemora es el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Ese momento donde están reunidos como comunidad, orando tal y como el Señor se los había pedido, y que la promesa es que recibirían poder, ¿sí? Y no cualquier poder, recibirían poder para poder, ahora sí, poder, perdón la redundancia, manifestar la palabra de Dios con valor, sin miedo, ¿sí? Y nos encontramos también con que el poder compartir, o la necesidad, mejor dicho, de compartir esto que me tocó vivir tiempo atrás, que sí, efectivamente, ya he tenido la oportunidad de compartirlo, pero ahora me voy a centrar más en algo específico, porque lo sé, porque lo viví, que hay personas que nosotros conocemos, llámese familia, amigos, que desconocen la importancia y el valor que tiene el conocer cuál es, quién es, qué hace y qué importancia debe tener para mí el Espíritu Santo, ¿no? Se sigue quedando la idea de la palomita, etcétera, etcétera. Pero por eso, cuando Dios quiere, cosas pasan. Y se los voy a tratar también de un poquito medio resumir en este sentido, ¿sí? Bueno, en tres partes, mejor dicho. Sabemos, por ejemplo, que lo que son los movimientos de renovación carismática católica, hay mucha información que tú puedes conseguir cuando, sobre todo, hay un libro que habla sobre el dramático comienzo de la renovación carismática católica del Espíritu Santo en nuestra iglesia, ¿sí? Y que una de las situaciones que este movimiento, al que bendito sea Dios pertenecí años atrás, que sigo teniendo muchos hermanos en Cristo de la renovación. Actualmente estoy yo en lo que es Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, pero a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Que es este movimiento de la renovación carismática católica la que el siglo pasado, ¿sí?, cuando llega a México, logra simbrar muchas situaciones que estaban cayendo en la tibieza, ¿sí?, a un aire nuevo, como dijo su santidad, creo que fue Juan XXIII o Pablo VI. Entonces, ¿a qué me refiero en específico? Hemos hablado de la importancia que tiene, por ejemplo, el poder de la alabanza, ¿sí? La alabanza, el estar en alabanza, no me acuerdo qué santo comentaba que el que alaba ora 2 veces, pero la alabanza en sí, pues bajan los coros celestiales a acompañarnos en la alabanza, y cuando tenemos la oportunidad de estar en adoración y alabanza con el Santísimo expuesto, son momentos que impactan. Cuando hablo de la ignorancia, de los que hemos vivido en esa ignorancia durante mucho tiempo, pues sabemos de personas, por ponerles un ejemplo, como les decía, que ignoran que el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que lo podemos pedir, que lo podemos recibir,
¿sí? Ignoran de la importancia de hacer una noche de adoración o una hora santa, ¿sí? Y viene al caso por lo siguiente. Yo les decía años atrás, a lo mejor estaría hablando de 30 años atrás, pues yo ignoraba todas estas cosas, ¿no? Como católica laica que era, y como desgraciadamente hay muchos hermanos católicos laic actualmente, ¿no? Entonces yo ignoraba esto de la adoración, ignoraba el significado, la importancia de pedir constantemente al Espíritu Santo, su guía, su unción, y muchas otras cosas. Pero bendito sea Dios, en una etapa de mi vida, se me invita a asistir a una parroquia donde se está haciendo adoración y alabanza. Y que de hecho en esta parroquia, esos años atrás, no, yo creo que son menos de 30 años, a lo mejor unos 22. Los que estaban haciendo adoración y alabanza en esa parroquia, el sacerdote lo que hacía era que hacían la adoración a partir de las 7 de la noche, apagaban todas las luces en el templo y nada más quedaban los cirios alumbrando al Señor, expuesto ahí en el altar, y un silencio que solo se rompía cuando el grupo entraba en cantos de adoración y alabanza. Ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer a mis hermanos de Juan y Pedro del grupo Emanuel, que ahora están ellos con esa bendición de cielo abierto, ¿sí? En estos inicios ellos ahí hacían todos los viernes la adoración, cantos hermosísimos que te transportaban realmente, ¿sí? Pues esa primera vez que me hacen esa invitación, mis hermanos, esa primera noche que tuve la oportunidad de estar de 7 a 9 de la noche, es algo, ¿qué les puedo decir? Pues te desprendes del mundo realmente, estás en la presencia de Dios, la alabanza y la manera como se va llevando, pues te va transportando. A lo que voy con que esa primera noche a mí me dejó marcada, ¿sí? Y a partir de ese momento yo deseaba con todo mi corazón poder estar en esas noches de adoración y alabanza. Pero sabía que no me era posible. Ya en esa etapa de mi vida estaba yo en María Visión. En esa etapa de mi vida ya tenía algunos meses estando como voluntaria en María Visión, apoyando en los teléfonos, en varias cosas por ahí, ¿sí? Y por lo mismo, como ya estaba en el voluntario de María Visión, pues yo de parte de, pues también en ese momento de parte de nuestro apostolado apoyábamos toda la semana, de lunes a viernes en las mañanas, ¿no? Y teníamos una especie de acuerdo, mi esposo y yo, ¿sí? Cuando ya él vio que iba en serio el que yo me empezara a involucrar en las cosas del Señor, como apoyo, como servidora. Ese acuerdo era que los viernes a partir de mediodía, ya eran viernes de familia, viernes, sábado y domingo, esos días no se tocaban para hacer otras cosas y había que respetar ese acuerdo, ¿no? Mientras yo pudiera ir en las mañanas a dar el servicio, no había problema. Entonces, pues yo me daba cuenta que yo no podía romper ese acuerdo, puesto que hasta ese momento no tenía ningún tipo de problema en que estuviera sirviendo de lunes hasta el viernes a mediodía. Pero era tanto, y esto es la importancia, o sea, era tanto mi deseo, porque había descubierto el significado de la adoración, la alabanza
como les decía, el dejar al mundo en las puertas y entrar y estar solamente contemplándolo sin necesidad de cerrar tus ojos porque están todas las luces apagadas, sin que te interese quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Tú estás y escuchando esos cantos preciosísimos de mis hermanos los Emanueles, ¿no? Y que yo empecé a pedirle desde el fondo de mi corazón al Señor, yo quiero estar aquí. No tengo la menor idea que cómo, pero yo quiero estar viniendo, Señor. Y si ustedes quieren, inclusive un poco espiritualmente los viernes, pues desde casa en la noche, pues trataba de unirme. Ahorita están ahí, ahorita están alabándote, Señor, bendiciéndote, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando Dios quiere, cosas suceden. Y entonces un día, platicando, mi esposo me dijo, oye, tengo que compartirte algo. Fíjate, dice, ¿te acuerdas del ingeniero tal? Mi esposo, que en paz descanse, era ingeniero civil. Si te acuerdas del ingeniero Arganis, creo que se llamaba. Y yo, pues, con mi memoria, pues no, pero ¿qué tiene? No, pues es que creo que, no creo, me dijo, se va a lanzar para buscar la presidencia de Ingenieros Civiles de México, aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y me está invitando para que lo apoye. Y creo que tiene muchas posibilidades de llegar a ser él el presidente de Ingenieros Civiles. Ah, le digo yo, qué bueno. Sí, nada más te quería decir que a partir de ya la semana que entra, pues el equipo que lo vamos a apoyar, vamos a empezar a tener juntas con él los viernes a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. ¿Qué les puedo decir? Que yo en ese momento quería dar brincos de júbilo porque se me estaba abriendo el espacio, ¿sí? Para que pudiera ir a esas noches de adoración. Y esto tiene que ver también, mis hermanos, con que el que sepamos que viene ese momento donde los apóstoles reunidos para amanecer domingo de Pentecostés, que es el próximo domingo, primero Dios, estaban en oración, estaban en una alabanza, no hay la menor duda en eso, esperando la promesa, no sabían ni de qué se trataba ni por dónde les iba a llegar, ¿no? Entonces, los que tengamos esa bendita oportunidad de reunirnos como comunidad o de poder estar velando en un templo y uniéndonos pues a todo el mundo que va a estar unido en estos momentos, poder entender lo siguiente. Precisamente es en Pittsburgh, por eso ese libro que es muy importante, que les digo, desgraciadamente ahorita no lo tengo a la mano por estar fuera de casa, pero que se llama El dramático comienzo de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, tiene que ver con que hay unas personas, y creo que en realidad fueron 12, que dijeron, bueno, si vino el Espíritu Santo hace más de 2000 años, porque nuestro Señor lo prometió, bueno, y si nosotros velamos toda la noche y estamos en oración y alabanza, ¿y qué tal si cosas pasan? Y pues pasaron, mis hermanos. O sea, sobre ellos también vino ese momento del Espíritu Santo, sobre los que estaban ahí reunidos, ¿sí?, conmemorando precisamente esta fecha. Y que es tan importante, tan valioso y tan necesario que los que ya hemos comprendido, así sea en una mínima parte, la bendición de despertarnos y decir, ven Espíritu Santo. La bendición de acostarnos y poder decir, ven Espíritu Santo. Que en cualquier momento o etapa de nuestra vida le vamos a pedir a Él que Él sea nuestro auxilio, nuestro guía, que Él ordene nuestros pensamientos,
que ponga las palabras en nuestra boca. Y me quiero ahora sí referir a algo específico. A aprender a escuchar cuando Dios quiere algo. Por lo general vienen momentos o etapas o señales, como ustedes le quieran llamar, que Él nos los hace saber. Entonces, como les decía yo tiempo atrás, estaba en el voluntariado, en el principio como voluntaria ahí en María Visión, ya después se dieron otras cosas, pero ¿qué hacíamos? Pues contestábamos teléfonos, lo que nos mandaran a hacer, ¿sí? Y un día, terminando de arreglarme, yo desde que me despertaba, y este es un consejo también que les doy, que la alabanza tú la puedes tener todo el día en tu casa, es una bendición. ¿Por qué? El enemigo de Dios y enemigo nuestro no soporta la alabanza, ¿sí? Él no puede estar donde se está alabando al Señor. Entonces yo en la casa de ustedes, aunque yo no esté, está puesto, por ejemplo, los canales católicos, o pongo música de alabanza y la dejo ahí a través del internet. Entonces, esa vez me estaba yo arreglando para irme a María Visión, y de repente estoy viendo, tengo la tele en María Visión, y estoy viendo que hay un programa, y pues como suele pasar desde entonces hasta ahora, las personas hablan a los programas, piden oración o hacen peticiones de oración, etcétera, etcétera. En ese momento una persona estaba preguntando que si qué era eso del Espíritu Santo. Pues yo ya había pasado esa etapa, por llamarlo así, que yo ya había estado con mis hermanos de la Renovación Carismática un tiempo, ya tenía conocimientos, yo trataba de tener ese estar pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara en mis acciones, en mis decisiones. Dije yo, vaya, ya me tenía que ir, y ahí cuando me refiero a esto, pues ya no supe qué fue lo que le respondió la conductora del programa, pero voy camino a María Visión, y en eso me habla un hermano del apostolado, precisamente, que había ido a visitar a la comunidad, en ese entonces, a la comunidad de Lana en Querétaro, y me habla a mi celular, y en lo que me está informando, pues cómo están allá, qué están haciendo, etcétera, etcétera, me dice, esas son sus palabras, por eso, estar atentos, mis hermanos, a las señales, a los medios. ¿Se acuerdan aquel momento cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe que subiera a la carroza para que compartiera la palabra con el etíope? ¿Sí? Cuando se están organizando como evangelizando las primeras comunidades cristianas, que eran las palabras que decían, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido hacer esto, ¿sí? Porque recibían las señales, ¿sí? Indicaciones claras, ¿sí? Al mismo Pedro, ¿no? Que fuera a orar por Pablo de Tarso, ¿no? O que se abriera a recibir pues a los que ellos pensaban que no eran para formar parte del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hay infinidad de señales. La misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, cuando se refiere al hecho que dice el Evangelio de San Lucas, es 12:49. Dice el Señor, en ese momento de su vida pública, vine a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y eso tiene que ver también con lo otro, ¿sí? Frío o caliente, ¿sí? El frío es el que ignora todo, no le importa nada. El caliente es el que tiene que estar compartiendo,
el que tiene que estar llevando la palabra, el que tiene que estar teniendo la caridad, ¿sí?, de enseñar al que no sabe. Y me refiero a esto porque en ese momento de la charla con José Antonio, precisamente, él me dice, oye Brenda, fíjate que hay algo que me di cuenta, dice, allá la gente, pues que no sabe qué es el Espíritu Santo. Está hablando del Querétaro. Y bueno, estuve con ellos, pero como que se necesita, y entonces ya él fue más específico. Me dice, ¿por qué tú que ya andas metida ahí en María Visión no les dices que tengan un programa donde se especifique muy bien qué es el Espíritu Santo? Sí, la gente necesita conocerlo. Y bueno, yo me acuerdo que me sonreí en ese momento, ¿sí? Y llego a María Visión, estoy a las puertas del área donde estábamos nosotros, que era donde contestábamos los teléfonos, y en eso me llega un avioncito de papel. Yo no sé si ustedes conozcan eso de lo que son los avioncitos de papel, cuando en una hoja de papel te lo hacen como avioncito y te lo envían, ¿no? Y pues viene el avioncito, viene, lo pesco en el aire y me dice una de las compañeritas ahí, ¿es para ti? Me dice, ¿sí? Y digo, para mí, sí, ábrelo. Y era precisamente una de esas llamadas, porque todas las llamadas se registraban. Las poníamos en unos volantes y había que, todas esas llamadas de las personas que pedían algo específico o que pedían oración, se tenían que registrar, turnar a la capilla donde poníamos todas las intenciones. Pero esta amiguita me la envió porque lo que decía la persona que había hablado es, palabras más o menos, ¿pudieran explicar, por favor, qué es el Espíritu Santo? Entonces, pongamos atención, 3 señales. Primero en casa, segundo en el camino y tercero llegando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que agarro el volante, ya ni siquiera entro, agarro el volante y me voy a las oficinas de quien pensé que pudiera ser la persona adecuada para darle y decirle, oye, pues está pasando esto y están pidiendo esto, ¿no? Sería muy largo de contar, pero quiero ir resumiendo en este sentido. Que pasa el tiempo, pasan situaciones, pasan circunstancias, y cuando menos pensé, pues solo porque Dios quiere, porque no lo puedo entender de otra manera, y también porque no hay duda que la palabra de Dios se cumple, mis hermanos, sobre todo cuando se nos comparte a qué persona llama Él, ¿sí? Y esa es la parte que todos debemos meditar. ¿Para qué me está llamando el Señor? ¿Qué necesita de mí? Y no porque sepas mucho, no porque seas una persona muy inteligente, muy preparada, no, solamente para que estés dispuesta, ¿sí? Hemos escuchado, el Señor hace que lo que no es, sea. Cuando tú decides responder a la misión para la cual fuiste llamada o llamado, o sea, todos tenemos una misión, o sea, todos venimos a este mundo con una encomienda. Entonces, la importancia es, ¿cuál es mi encomienda? ¿Sí? En esa ocasión dije yo, bueno, ya son 3, y me dirigí a las personas que sentía que eran las que podían moverlo. Por eso le digo, no tengo el tiempo de explicar más, pero lo único que les puedo decir que pasado el tiempo, de repente me veo con que me dicen que yo me haga cargo del programa, ¿sí? Cuando en mi vida había yo agarrado ni un micrófono y mucho menos ponerme ante una cámara, pero bueno, pues así son las cosas de Dios, ¿no? Él, como dice, inclusive, no es por ofender a nadie, ni mucho menos, pero la palabra de Dios dice que pues Él llama a quien le da la gana. Inclusive hay un momento, una expresión fuerte que dice a la escoria del mundo, para a los inteligentes sacudirlos, palabras más o menos, ¿no?
Bueno, pues de repente me dicen que tienes que hacer cargo, pide la ayuda, el consejo, pide la ayuda de los grupos de renovación carismática católica. Y pues órale, lo que dijiste, hablar del Espíritu Santo. Entonces ese primer programa, bendito sea Dios, el nombre que le pusimos fue Bautízame, Señor, ¿sí? Que esa fue la primera vez que físicamente se manifestó el Espíritu Santo a través de una paloma, ¿no? A lo que voy con esto es que sí, pues me fui a pedir la ayuda de mis hermanos de renovación, los conocí algunos de ellos, tenía algunos contactos y algo que he aprendido, no solo con ellos, sino después, en este camino del Señor, la importancia de la oración, de intercesión, mis hermanos, ¿sí? Interceder por el hermano, interceder por la familia. Entonces, pues yo pedí permiso ahí en Mariavisión, en donde estaban las instalaciones ahí en Polanco, teníamos una capilla hermosa, y pedí permiso para decirle, para que los hermanos de Renovación fueran a hacer intercesión ese día que se iba a iniciar el programa. Iba a ser un programa semanal de 2 horas, eran los jueves, un programa semanal de 2 horas. Y ellos, gracias a Dios, sí dijeron que claro que sí, te apoyamos, y mandaron un grupo de personas, ¿no? Recuerdo que la primera persona que entrevistamos en este programa de Bautízame Señor fue al padre Carlos Triana. Y terminando el programa, para esto yo le pedí el favor a uno de mis hermanos del ANE que estuviera ahí atento en la capilla con el grupo que iba a estar de intercesión. Cuando terminé el programa, pues bajo muy contenta porque pues yo sentía que estaba bien, que la entrevista había sido muy interesante. Y grande es mi sorpresa que a la persona que le había encargado que estuviera atenta estaba con una cara, pero así, ¿no? De susto, que no podía con ella. Y me empieza a hacer así como señas. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, hombre, es que fíjate que se armó aquí. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué hablas? Pues mira, vinieron los hermanos de Renovación, venía un sacerdote con ellos, empezaron a hacer alabanza, adoración, alabanza, el Santísimo expuesto, y el padre, que no recuerdo el nombre en este momento, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, dice, pues empezó a hacer una oración en lenguas, ¿no? Y entraron 2 personas de las, como dicen, las manos derechas o izquierdas del dueño de ahí del canal, y pues como que se escandalizaron, ¿no? De que estuvieran orando en lenguas y que se armó un escándalo, Brenda, quién sabe cómo te vaya, así es como me dijo él, ¿no? Uy, dije yo, Santa Madre de Dios. El caso es que al otro día, cuando yo llego al canal, pues me manda a llamar la encargada de programación, y pues ya le llegó la información y me dice, oye, no, es que así no son las cosas, como que estuvieron orando en lenguas ahí en la capilla, que no se pidió, etcétera, que no se pidió permiso, etcétera. Palabras más o menos. Y me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí se cancela tu programa de Bautízame, Señor, ¿sí? Estas cosas no las vamos a transmitir aquí, etcétera. Era viernes. A nosotros en Mariavisión todos los viernes nos daban formación. Siempre iba un sacerdote a darnos formación. Entonces nos bajábamos todos, había una especie de un área donde nos reuníamos entre técnicos, servidores, conductores y todo el equipo, alrededor de 60 personas más o menos en aquel entonces, ¿sí? Y sí nos pedían que ahora sí que estuviéramos ahí, principalmente los conductores, los que tuviéramos programa o los que estuviéramos de servicio. Bueno, a mí me cayó como balde de agua fría esto, y que de plano
le digo a mis compañeritas ahí, ¿saben qué? Yo ya me voy. ¿Cómo no te vas a quedar? Porque acuérdate que tienen que pasar lista. No me interesa, yo ya me voy. Yo estaba, ¿qué les puedo decir? De lo más triste, de lo más desilusionada, y bendito sea Dios, lo único que sí me acuerdo. Por eso, cuando Dios quiere, cosas pasan, mis hermanos. Lo único que sí hago es entrar a la capilla. Y me acuerdo que en la capilla empiezo a llorar. Y hablando con el Señor le dije, Señor, yo hice mi parte, hice las cosas como entendí que tú las querías. Yo ya no puedo hacer más. Y ya me voy, estoy muy triste. Palabras más o menos le dije. Y en eso iba saliendo cuando me encuentro que están unas personas a la entrada del auditorio ahí donde estaban las clases de formación. Y identifico al sacerdote que es el que va a dar la formación. Me impacta tanto identificarlo que recuerdo que me acerco a él, porque de él nada más tenía conocimientos por videos que me habían pasado, que era el padre Guadalupe Santos. Y me acerco y le digo, ¿usted va a dar la formación? Sí, dice él iba vestido de civil. Me quedo. O sea, a mí ya se me había olvidado todo en ese momento. Y voy a esto, sintetizando porque el tiempo ya se nos vino encima. Él empieza a dar la charla y entre las cosas que dice, hace mención de este texto bíblico cuando el ciego de Jericó, ¿sí? Y él hace mención precisamente de esto del ciego de Jericó que está en el Evangelio de San Marcos, que la palabra de Dios dice que cuando Jesús iba pasando por Jericó, había un hombre ciego, ¿sí? Y que cuando se entera, inclusive es tan importante este momento que dice el hijo de Timeo, hasta mencionan el nombre del papá. Cuando se entera que es Jesús el que va a pasar por ahí o el que viene ya, la palabra nos dice que él empieza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Y que los que estaban ahí o que venían con el Señor trataban de callarlo, pero que entre más trataban de callarlo, él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Con eso empezó el padre Guadalupe Santos su charla. Dice, y me quiero presentar, dice, soy el padre Guadalupe Santos, sacerdote carismático, perteneciente a la Renovación Carismática Católica. Y les estoy hablando de este texto bíblico porque tenemos esta forma de orar que es adorar al Señor con cantos, ¿sí? Con todo, no solo con la boca, con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y hay personas que se escandalizan por la forma como los carismáticos alabamos y adoramos al Señor. Pero quieren que les diga algo, entre más nos tratan de callar los que dicen que vienen con el Señor, más fuerte gritamos. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque la alabanza trae el poder de Dios, ¿sí? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo ahí lo estaba escuchando y me puse a llorar porque él estaba diciendo lo que yo hubiera querido decirles y explicarles, ¿no? El que hubieran estado este grupo de hermanos haciendo esa intercesión, oración, alabanza, el sacerdote haciendo la oración en lenguas. Es el poder de Dios manifestándose, ¿sí? Pero en ese momento pues no se estaba entendiendo
Lo único que les puedo decir es que terminando la charla, bendito sea Dios, se me acerca la encargada de programación y me dice: Brenda, de lo que hablé contigo en la mañana, olvídalo. Sigue con tu programa. Sí. Y bueno, pues cuando Dios quiere, cosas pasan, mis hermanos. ¿Sí? El poder de la alabanza, el poder de la intercesión. Inclusive recuerdo que esa misma noche que me regresó, porque esto pasó el otro día, lo del Padre Guadalupe Santos, esa noche que yo me regreso, pues ya muy triste, porque pues ya los pronósticos de que me iban a cancelar el programa eran muy altos. Recuerdo que llegando a casa yo le hablo al Padre Carlos Triana y le digo: Padre Carlos, es que fíjese lo que acaba de pasar. Y miren lo que es la ignorancia, porque me acuerdo que yo en algún principio me molesté porque él suelta la risa en el teléfono, ¿no? Padre, ¿qué no me está entendiendo usted? Le estoy diciendo que hubo todo un escándalo, que me van a suspender el programa, que no estuvieron de acuerdo algunas personas en que se hiciera ese tipo de alabanza en el Santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él se sonríe y me dijo: mira, como dice la canción, así me dijo el Padre Carlos Triana, el diablo está enojado, me dice. Y cuando ya empezaste con ataques, ten la certeza que no va a pasar nada, ¿sí? Porque Dios defiende su obra. Y tan la defendió, mis hermanos, y la defendió porque lo que Él quería, quiere y sigue queriendo es que nosotros compartamos con nuestros hermanos que están en esa ignorancia de la bendición y el poder que se recibe a través de la alabanza, de la adoración y el estar pidiéndole, porque dice la palabra que no sabemos pedir constantemente la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias, ¿sí? Que nuestra boca no se abra sin antes digamos: ven Espíritu Santo, ¿sí? Para que Él hable a través de ti. De hecho, la misma palabra nos enseña que le pidamos que Él sea el que ore por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir, ¿sí? Y Él ora con gemidos inenarrables. ¿Qué quiere decir? Que no los entendemos. Como también muchas veces no se entiende la bendición de la alabanza y de la petición a través del don de lenguas, que por lo general lo sabemos, los que tienen este bendito don de lenguas, pues la preferencia es hacerlo en la intimidad con Dios. Tu boca habla lo que tu mente no registra, pero Dios sabe, ¿sí? Lo que tú quieres, ¿no? Entonces, que podamos nosotros compartir esa bendición, ¿no? De alabar, de adorar y de pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Ese primer programa, mis hermanos, para gloria de Dios, porque no es otra cosa, nosotros como siervos inútiles, duró 2 años. El siguiente programa, nomás le cambiamos el nombre, tuvimos otros 2 años, que el nombre fue precisamente Ven Espíritu Santo. Como este que estamos teniendo es Espíritu Santo, bien, pero el sentido es ese. Ven Espíritu Santo. Entonces, que aprendamos a hacerlo, pero sobre todo aprendamos a compartirlo con los hermanos que no conocen esta bendición de saber que si nosotros lo pedimos con fe, pero con el corazón, ¿sí? Que si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, mis hermanos, ¿sí? Como esta señora que estaba orando y el Señor le manda al médico a su casa. No solo le opera al hijo, cubre los gastos, todo, se lo manda a su casa. Ella estaba haciendo la parte que le correspondía. Nos encontramos también con una invitación muy hermosa que nos hace Jesús, nuestro hermano mayor, cuando dice en el Evangelio de San Lucas
Y esto pues ni buscarle por otro lado, porque ese es el sentido real de la palabra, ¿sí? En la semana pasada hablábamos, todo lo que hizo Jesús fue con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y llega un momento en que Él nos aconseja, nos dice, ustedes que son malos, no lo tengo ahorita a la mano, se los dejo para la siguiente semana. Ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. El Padre que está en el cielo, dice, ¿no dará Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, pues la invitación sigue siendo la misma, mis hermanos. Te falta fe. Pide Espíritu Santo. ¿Tienes una necesidad, un enfermito? Pide para él y para ti Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Tienes problemas en tu familia, en tu trabajo? Pide Espíritu Santo, mis hermanos. Y enseña a tus hijos a pedir Espíritu Santo en todas sus acciones, en todas sus decisiones, en todo lo que hagan, ¿sí? ¿Necesitas la sabiduría de Dios? Pide Espíritu Santo. Sí. Pero no es así nada más como si fuera una cantaleta, no, con el corazón. Ven Espíritu Santo, por eso iniciamos este programa siempre, ven Espíritu Santo, ven en nombre de la poderosa intercesora, que es la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa, ¿no? Los invitamos a que no perdamos el tiempo, los que tengamos esa bendita oportunidad de estar con Él, de poder hacer una velada, de estar toda la noche a la espera de que venga el intercesor, ¿sí? El Paráclito prometido, hagámoslo, ¿sí? Los que no, pues unámonos. Les decía que entre otras cosas, gracias a Dios, en un momento dado una hermanita, una amiga, me invita a que si formó un grupo de alabanza, a ella le gusta tocar la guitarra, etcétera, etcétera. Entonces, que ella formó un grupo de alabanza y que si quiero pertenecer a ese grupo de alabanza, va a ser un día a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, pues con mucho gusto. Y empezamos a hacer alabanzas. Después se fue el grupo haciendo un poco más grande, gente de diferentes lugares, partes, países, y de la alabanza hemos unido lo que es la intercesión, precisamente. Y cuando nuestro Señor decía, cosas mayores que las que yo hago harán, es poder entender, poder valorar y darle gracias a Dios que a través de estos medios de comunicación, por ejemplo, cuando nos unimos con personas de otras colonias, de otras ciudades, de otros estados, inclusive de otros países, ¿sí? Y estamos, a pesar de la distancia, unidos en oración, ¿sí? Y ahí es donde se manifiesta la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Pentecostés vino a una comunidad orante, ¿sí? Llegó a una comunidad orante. Entonces, ¿qué les puedo decir? No desperdiciemos esa oportunidad, ¿sí? De recibirlo, de compartirlo, ¿sí? De darlo a conocer. Que las oraciones que hacemos o las personas que conocemos, lo que hacen es bueno, no lo dudamos, pero que empiecen a pedir Espíritu Santo en todas sus acciones, decisiones y necesidades, es lo mejor que podemos hacer. Nos despedimos con Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.